ante estos hechos, es el Poder Ejecutivo en su conjunto que está persiguiendo a mi patrocinado. Eso es lo que denuncio públicamente ante la comunidad internacional. Y está en nuestros estudios el doctor José Carlos Mejía. Como ustedes saben, él es abogado del capitán Junior Izquierdo, que se ha hecho conocido por el seudónimo de Culebra, con el que lo conocían las personas de su entorno. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación exactamente en este momento? Es decir, ¿en qué punto estamos en la investigación? Acá ha estado sentado el ministro del Interior y ha dicho que la voz de esos audios grabados en el Chifa no es su voz, ¿no es cierto? Que si bien tenía una relación amical con Junior Izquierdo, él traicionó su confianza y que está prácticamente inventando cosas, quién sabe, cooperando con quién. El 7 de agosto interpusimos una denuncia penal por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en contra del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. El señor fiscal de la Nación hace 2 días nos ha notificado una disposición aperturando en base a nuestra denuncia escrita, pero como ya se le venía investigando al señor ministro por el audio contra el director de la Encerrona, se ha acumulado a esa carpeta fiscal. Es decir, ahorita nuestra denuncia escrita está acumulada a la investigación preliminar que de oficio ha promovido el señor fiscal de la Nación el mes de julio. En segundo lugar, Nicolás, lo que tú acabas de decir, yo también lo he escuchado ayer en tu programa, en vivo y en directo, al señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, y lo que yo puedo decir es lo siguiente. El propio señor ministro ha reconocido esta reunión con mi patrocinado el martes 21 de mayo del año 2024 en este Chifa. Es más, creo que el señor ministro, y lo digo con mucho respeto y objetividad, ni siquiera se da cuenta de lo que dice en sus alegaciones de defensa, que como todo ciudadano peruano, dicho sea de paso, le asiste el derecho a la presunción de inocencia. Pero él dice, ¿no? Que se publican los audios completos porque supuestamente mi patrocinado también habla o hablaría sobre cómo se arman muñecos en Diviac. Y la pregunta que yo me hago como ciudadano peruano y toda la sociedad peruana es inteligente, entonces esa parte de la conversación sí es su voz. Y la parte donde él dice, para subir todo vale, esa no es su voz. Después chequeando la entrevista ayer me quedé un poco en ese punto, porque la pregunta que hubiera sido pertinente de mi parte tendría que haber sido, a ver un ratito, si en esa conversación se habló de los muñecos de Diviac, es decir, de cómo Diviac supuestamente, según el ministro del Interior, armaba acusaciones por razones políticas, entonces él lo sabía. Exacto. En esa conversación él tenía conociendo, entonces, ¿qué hizo? Ya, pero digamos, acá hay una controversia donde Junior Izquierdo dice una cosa y el ministro del Interior dice otra. Entonces, ¿quién va a resolver si esto es verdad o no? Una investigación que tiene que ser impecable y finalmente una decisión judicial. Ahora, con respecto a los chats, en este momento la Fiscalía tiene la convicción de que son verdaderos. De por que supuesto que las sí. Comunicaciones entre todos los teléfonos que han sido, y esto es porque se ha aplicado el programa Celebrate. ¿No es cierto? El 26 de julio se ha realizado esta pericia oficial y efectivamente, a diferencia de estos 9 pantallazos de WhatsApp, Nicolás, que están circulando a través de WhatsApp, en los cuales inclusive hay una flechita verde, porque están editados, están manipulados. Y dicho sea de paso, tengo la autorización de mi patrocinado, él reconoce estos chats, pero lo que no reconoce es la edición, es la manipulación. Porque, claro, porque lo que aparece ahí es como que él poco menos que estuviera extorsionando a esta persona, ¿no? Que entiendo es un agente encubierto, ¿no? Exacto, aparentemente. Y lo que yo le invito al señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, que diga quién es la persona que le ha dado estos chats. ¿Por qué? Porque este interlocutor que lo agenda mi patrocinado en su teléfono celular como Culebra Caneador, mantuvo una comunicación fluida desde enero de este año hasta junio. ¿Pero por qué, Nicolás? Porque es un agente especial y que ni siquiera es un imputado, ni siquiera es un investigado, como lo ha señalado erróneamente y difamatoriamente un medio de comunicación escrito el día de ayer. Entonces, y si uno lee, porque gracias a Dios los peruanos somos inteligentes y no nos pueden engañar, ningún tipo de autoridad nos puede engañar, inclusive de la portada o del chat principal donde se muestran 2 relojes y le escribe, mi patrocinado le escribe, especies no, dinero.
pero precisamente porque se está en la averiguación, esta persona colabora en la averiguación de la verdad de un delito en un caso concreto. En ningún momento mi patrocinado le exige dinero, no le dice dame dinero o cuándo me vas a depositar el dinero. Pero el registro de esas comunicaciones se supone que lo tiene la fiscalía o no. Porque Junior Isquero entregó su celular. Por supuesto. Entonces, esa conversación tendría que estar ahí, ¿no es cierto? También, por supuesto. Aparte porque un agente especial tiene su oficial, es decir, un oficial encargado de conducir la investigación, que fue mi patrocinado. Pero ayer yo decía, ya más allá, esto es una investigación que tiene que procesarse, de estos cargos contra Junior Izquierdo, pero incluso así se le encuentra responsabilidad penal a Junior Izquierdo, eso no exime de responsabilidad, es decir... ¿no es cierto? La culpabilidad de uno no convierte en inocente al otro, en el caso de que así fuera. Ahora, por eso a lo que voy es, ¿qué es lo que se tiene como evidencia cierta en este momento? Porque la Fiscalía el día de ayer ha empezado a notificar que están investigados el comandante general, el inspector. Esto ocurrió, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Y nosotros también, Nicolás, en las próximas horas, en los próximos días, vamos a poner a disposición del Ministerio Público, ahora que ya nuestra denuncia escrita ha sido aperturada y acumulada a la investigación preliminar que ya venía realizando de oficio el señor fiscal de la Nación o su despacho. ¿Para qué? Para que lo que tanto pide el señor ministro del Interior y su abogado, y conforme a derecho, la matriz, así como mi patrocinado puso a disposición en mayo, en junio, sus 2 teléfonos celulares, así como a fines de julio, con el programa Celebrate, se ha acreditado que los chats que ha presentado mi patrocinado no están modificados, no están editados, son fidedignos, son originales de fuente segura. Igual va a proceder en las próximas semanas o en los próximos meses. No, además entiendo que se ha certificado que las comunicaciones corresponden a las personas a las que se acreditan los diálogos en esos chats, ¿no? Por supuesto. Y por eso digo y reitero, ¿no? A diferencia del señor ministro del Interior, que ha negado esos chats con mi patrocinado, en el caso de estos chats que de manera tendenciosa se le pretende dar una connotación penal, mi patrocinado no ha negado esos chats, por ejemplo, ¿no? Que ahora pretenden utilizar en su contra para desacreditarlo. Ahora, el tema de la conversación en el Chifa. Entiendo que es una conversación que grabó íntegramente Junior Izquierdo. Por supuesto que sí. La primera pregunta, que es inevitable, si había una relación de amistad, ¿por qué lo grabó? ¿Qué es lo que estaba pasando que motivó que Junior Izquierdo grabara a quien en ese momento se supone era una persona con quien tenía una relación amical? Yo también le he hecho la misma pregunta a mi patrocinado, y mi patrocinado textualmente me ha referido de lo siguiente. La actitud que demostró el señor Juan José Santibáñez Antúnez desde febrero del 2024, en que fue designado jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, cuando le escribe a mi patrocinado, le llama, le dice que el exministro Torres Falcón había designado ilegalmente a una funcionaria, a la jefa de la oficina de comunicaciones, le dice que una semana antes de su designación estaba desayunando, almorzando, cenando, que el propio ministro Torres Falcón le había solicitado a él, en su calidad de jefe del gabinete de asesores de la alta dirección, que vaya a la empresa de las cámaras de seguridad, que borre las cámaras. Insistentemente le escribe a mi patrocinado, vengan de una vez con DIVIAC, vengan con Fiscalía. Y mi patrocinado inclusive le dice, Juanjo, tranquilo, van a pensar que yo tengo un interés. Entonces, si eso le hacía su propio jefe de gabinete de asesores a su propio jefe, perdón, si eso le hacía el señor Juan José Santibáñez Antúnez al propio ministro del Interior, que se supone tenía la confianza en su jefe de gabinete de asesores, jefe de todo el gabinete de asesores. Y por eso que el 25 de marzo presenta una carta de renuncia, pero a exigencia del ministro Torres Falcón. Luego, estas conversaciones entre marzo y abril, que que no se ha llegado a la meta, que no se ha llegado al objetivo. ¿Cuándo qué? Cuando la señora presidenta Dina Boluarte buscaba un nuevo ministro del Interior, convoca a 2 exgenerales y lo convoca al señor Juan José Santibáñez Antúnez. Es más, después del allanamiento a la casa de la señora presidenta, y eso está en estos chats certificados, sábado 30 de marzo, le pide a mi patrocinado si tenía información sobre el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Entonces, esa actitud, más que cuando ya asumió como viceministro de Orden Interno, él en las comunicaciones que tenía también decía, ¿no?, que él estaba a favor de DIVIAC, él
él estaba, pero en los primeros días nada más, en los primeros 4 o 5 días. Recordemos, Nicolás, que para el 21 de mayo recién tenía 4 o 5 días de haber asumido sido nombrado ministro. Y entonces ya había despotricado contra Diviac. Él dice, o sea, Juan José Santibáñez no está actuando correctamente, lo grabo. Exacto, ese fue el contexto. Ahora, ¿cuándo se va a entregar la matriz? Porque lo que se anunció, yo entendí que era el día de ayer que se iba a entregar. Porque ¿con qué se grabó? Se grabó con un dispositivo digital, con una grabadora digital, ¿no? Con certeza, yo no tengo ahorita la información de cuál es el dispositivo, pero evidentemente sí es una grabadora. El día de ayer, anteayer, hemos sido notificados en horas de la tarde de esta disposición que acumula, ¿no? Apertura una carpeta, pero lo acumula a la que ya viene siendo investigado. Inclusive en la carpeta anterior, cuando entregamos estos UCBs el día martes 20 de agosto, se ha programado para el 3 de septiembre un deslacrado, escucha y transcripción de estos audios. Entonces, ahora que ya tenemos la certeza de que mi patrocinado o su denuncia escrita, donde dicho sea de paso, Nicolás, también anuncio de que gracias a Dios hay 2 oficiales de la Policía Nacional del Perú que van a dar testimonio en su debida oportunidad de cómo en los primeros días o durante el transcurso o las primeras semanas que el señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez había asumido como tal, habría solicitado verbalmente y van a dar cuenta estos 2 señores oficiales de cómo se debería accionar en contra de mi patrocinado. O por obvias razones, estos 2 testigos han pedido la reserva de su identidad, la protección de su identidad, porque te imaginas, Nicolás, imaginemos un oficial que ahorita salga a testificar en contra del señor ministro, su carrera está finiquitada en las próximas semanas, en los próximos meses. No hay que ser adivino para eso. O sea, entonces, es ganarse la rifa para el pase a retiro automático. Por esto que están a punto de hacer, ¿no? Por supuesto que sí. Una medida excepcional. Ahora, lo que va a definir quién dice la verdad y quién miente sobre los audios son los propios audios. Por supuesto. O sea, va a entregar ya no un USB, que es lo que está lacrado en este momento, sino va a entregar la matriz. Es decir, el equipo con el que se grabó. Eso pasa por un peritaje que lo primero que certifica es si la grabación se realizó directamente con ese equipo, 1, y 2, si ha sufrido algún tipo de manipulación. Exacto. A partir de eso, la información que está ahí contenida pasa a la siguiente fase. ¿Quiénes son los interlocutores? Por supuesto que sí, Nicolás. Porque él dice, no es mi voz. Bueno, Nicolás, yo solamente te puedo asegurar algo. El martes 21 de mayo del 2024 no fue un comediante que fue a cenar con mi patrocinado. Mi patrocinado no conversó con un comediante, no conversó con una inteligencia artificial. Mi patrocinado, según su propia versión y según este medio probatorio contundente, fidedigno, real, respalda que conversó con el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. Tenemos que ir a la pausa, doctor, y quisiera terminar puntualizando. Y tengo además ahí una interrogante. Por ahí se ha cruzado como un fantasma el nombre del Español, este personaje que se hizo famoso por sus conspiraciones. No sé si usted tiene una respuesta sobre cuál es el papel que en todos estos enredos ha cumplido este hombre. En fin. Nos vamos a la pausa, estamos en Exitosa, son 8:27 de la mañana, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, va a estar con nosotros conectado el fiscal Jorge Chávez Cotrina, que está, y con toda razón, muy molesto por las imputaciones que el ministro del Interior y el propio presidente del Consejo de Ministros han hecho con respecto a la responsabilidad supuesta de la Fiscalía en la crisis de inseguridad. Vamos a la pausa, volvemos con más. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está el doctor José Carlos Mejía, abogado del capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo, que se ha hecho famoso con el seudónimo de Culebra, y que está en el ojo de la tormenta, porque él ha hecho entrega de un USB a la Fiscalía, que en este momento está lacrado, donde se contiene la copia de una conversación sostenida entre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y el capitán Izquierdo en un chifa en San Borja. El ministro ha reconocido que la reunión ocurrió, pero que el audio que él ha presentado o los extractos de audio que se han conocido hasta hoy no es su voz y que esto es una conspiración. Es más, ha hablado hasta de organización criminal, ¿no?
Nicolás, lo que yo quiero denunciar, aprovechando la oportunidad, hace una semana exactamente, Nicolás, el miércoles 21 de agosto, estuve aquí en tu programa y a las 14:30 seguía o continuaba la declaración testimonial que empezó el martes 20 de mi patrocinado, y a las 14:51, nos hemos demorado desde las 14:51 hasta las 15:27, porque los dos abogados, jóvenes abogados que estaban presentes en ese momento, del investigado Juan José Santibáñez Antúnez en su calidad de ministro del Interior, ¿sabes lo que pretendieron o pretenden aún? Ingresaron un escrito, Nicolás, a las 2 de la tarde, de forma virtual y también en forma física, lo presentaron, presentando un enlace de YouTube del programa Las Cosas Como Son, de RPP, conducido por Fernando Carvalho, de fecha martes 20 de agosto, en el cual yo di una entrevista, y solicitaban que en mérito a eso se remita copias de lo actuado a la Comisión de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, para que procedan según sus atribuciones por mi conducta. Eso es por un lado. Antes de empezar con la continuación de la declaración de mi patrocinado, un segundo pedido era que, como yo he hablado sobre el contenido de los audios, que pase de ser abogado defensor particular del testigo a ser testigo también. Entonces eso es algo que procesalmente nunca se ha visto, Nicolás. En ese momento, ¿cuál era la finalidad? De que mi patrocinado no tenga abogado para que continúe su declaración. Felizmente vino otro fiscal superior o un adjunto con mayor antigüedad y puso orden, porque prácticamente perdimos 40 minutos. Nunca en mi experiencia profesional, Nicolás, he escuchado que un abogado defensor particular pase a ser testigo de su cliente que es testigo. Ahora, en relación a la denuncia que ha expresado el día de ayer aquí en tu programa el señor ministro, el día domingo circularon también unos chats que presuntamente, o un mensaje que presuntamente sería del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, en el cual él decía, o estaba por escrito, que él iba a denunciar al capitán Izquierdo, a su defensa, es decir, a esta defensa técnica, a mi persona, y a todas aquellas personas que difundieran los audios, es decir, ustedes, los periodistas. Nicolás, citando una frase que he escuchado en la serie Suits, La Ley de los Audaces, octava temporada, capítulo 8, que dice: acusa al otro de aquello que eres culpable. Nicolás, ¿cómo un ministro del Interior, acusado por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, no solo en contra o en agravio de un capitán de la Policía Nacional del Perú, sino también en agravio de un periodista, en presunto agravio de un periodista, puede denunciar al denunciante por presunta organización criminal? ¿Qué es lo que pretende el señor ministro del Interior? ¿Que se dicte un mandato de detención preliminar de 15 días contra mi patrocinado? ¿Pretende que se dicte un mandato de prisión preventiva? ¿Habrá un fiscal en esta república que se atreva o que se preste a este juego? ¿Habrá un juez que se preste a este juego, a detener preliminarmente a mi patrocinado y a toda la organización criminal? No sé, supongo que yo también sería parte de esa organización criminal. Claro, eso es inaudito. Y denuncio públicamente y hago un llamado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, hago un llamado a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Nicolás, porque no se trata solamente de una autoridad. No se trata solamente de la figura del ministro del Interior. El señor primer ministro de esta república, el señor Adriancén, ha salido el día de ayer a respaldar. El señor ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha salido a respaldar las acciones que viene realizando el ministro del Interior en este contexto. La presidenta de la República del Perú, Dina Ercilia Boluarte Segarra, no se ha pronunciado al respecto. Entonces, ante estos hechos, es el Poder Ejecutivo en su conjunto que está persiguiendo a mi patrocinado. Eso es lo que denuncio públicamente ante la comunidad internacional. Ahora, el tema es el siguiente. Para la Fiscalía hay elementos suficientes de convicción como para abrir una investigación sobre el caso, ¿no es cierto?, de la Encerrona, donde ha habido la solicitud de buscar información que pueda ser útil para hacer de alguna manera daño al periodista responsable de este portal. Pero en segundo lugar, se ha acreditado que los chats que se han presentado, es cierto que corresponden a los celulares y a las personas que han intervenido en estas conversaciones. Sin embargo, falta como la cereza de la torta, que es el audio, la grabación en audio de
la conversación en el Chifa de San Borja. ¿Se va a entregar cuándo? Porque eso es lo que va a ser determinante, porque el argumento que puede usar el ministro es no, el USB que está en la fiscalía es una copia, pero ¿cómo sabemos si eso no ha sido manipulado? Y no es un mal argumento de defensa. La única manera de resolver eso es entregar la matriz. Se suponía que la entregaban ayer. ¿Cuándo van a entregar la matriz? Lo que sucede, Nicolás, es que, como te repito, el día lunes aproximadamente entre las 17 y 18 horas, recién hemos sido notificados de esta disposición de una carpeta que se aperturó, pero que se ha acumulado a la investigación preliminar por el audio de la encerrona. Entonces, esta defensa técnica, entre el día de mañana, ¿no?, entre hoy o mañana, porque el día viernes es feriado, se está entregando este material al despacho del fiscal de la Nación, quien, dicho sea de paso, está actuando de manera objetiva. Y, Nicolás, en mi opinión personal, y espero que no me demanden o no me querellen por opinar, porque tengo el derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de mi profesión, me parece muy bajo que se le cuestione al fiscal de la Nación solamente por ser interino. Recordemos, Nicolás, que el señor fiscal de la Nación, al igual que mi patrocinado, es un funcionario de carrera, que ha hecho una línea de carrera. No es un funcionario puesto a dedo, no es un funcionario político. Ahora, se está tratando de desacreditar la versión de Junior Izquierdo, poniendo en cuestión su honorabilidad, digamos. Y para esto se utiliza la transcripción de estos chats, ¿no es cierto? Y algún medio de comunicación lo que dice es que Junior Izquierdo, ¿no es cierto?, sería parte de una especie de conspiración o de coordinaciones con el Ministerio Público que tendrían como objetivo presionar mediáticamente una vacancia de Dina Boluarte, es decir, crear el contexto para vacar a Dina Boluarte, que esto habría sido parte, y me imagino que esa es la argumentación. Esto es una organización criminal que tiene como objetivo derrocar a Dina Boluarte, no sé. Yo rechazo y niego categóricamente dicha insinuación, Nicolás, que no tiene asidero y que no tiene respaldo probatorio, a diferencia de la denuncia de mi patrocinado, que sí cuenta con medios probatorios, por una sencilla razón, Nicolás. Mi patrocinado no tiene intereses políticos. Mi patrocinado es un oficial que desde el 2019 hasta mayo de este año ha trabajado en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, y que lamentablemente, ¿no?, para bien o para mal, ¿no?, a estas alturas creo que es para mal, el único pecado que han cometido los oficiales y los suboficiales que trabajan en esta unidad policial es haber investigado a partidos políticos, a las autoridades más altas de esta república. Entonces, de ninguna forma, Nicolás, no existe ni evidencia, ni existirá ni prueba, ni elemento de convicción de que todo el trabajo prolijo, eficiente, eficaz, que ha venido realizando mi patrocinado y también esta unidad policial sea con fines de una vacancia. Mi patrocinado ni ningún policía de DIVIAC, hasta donde yo tengo entendido por los medios de comunicación, tiene una pretensión política. Ya, ahora, lo que ha ocurrido es esto, ¿no es cierto? El ministro del Interior, como parte de su defensa, presenta unos chats entre Junior Izquierdo y una tercera persona. Esta persona, por lo que yo he podido indagar hasta donde ha alcanzado mi información, sería un agente encubierto, es decir, teóricamente su nombre debería ser protegido. Sin embargo, si esto es un proceso de investigación y se está formulando acusaciones muy graves, en este caso acusaciones de corrupción o de extorsión o de lo que fuera, va a tener que acreditarse su identidad. Pero la pregunta es, ¿cómo tuvo acceso el ministro del Interior a esta información? Y si es verdad o no que este famoso español tiene algo que ver con esta historia. Mira, Nicolás, algo que es muy preciso, muy puntual. Cuando los dos jóvenes abogados, en la continuación de la declaración testimonial de mi patrocinado, la semana pasada, el miércoles 21, a las 14:51, alegaban de que yo, al haber salido a dar una entrevista a Fernando Carvalho, habría violado el deber de reserva de la investigación. Y lo que me sorprende, Nicolás, que al día siguiente, el día 21-22, circularon también unos chats que presuntamente
o un mensaje o la respuesta que sería presuntamente del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. Pero lo más delicado, ¿no? Como dice, ¿no? Acusa al otro de aquello que eres culpable. Hay un extracto de una pregunta y una respuesta de la declaración testimonial del martes 20 de julio, rendido ante el despacho del fiscal de la Nación, ante el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, pero que solo tuvieron acceso a sus abogados. Y eso no debió difundirse por WhatsApp. Sin embargo, se difundió. O lo hicieron los abogados del señor ministro, o lo hizo el propio señor ministro. Entonces, ¿quién violó ese deber de reserva de la investigación? Sobre todo en condición de investigado. Punto número 1. Punto número 2, a tu pregunta. Este chat que forma parte, que mi patrocinado reconoce que sí, con este agente especial denominado Jaime, porque ese es su alias, un agente especial también tiene que tener su identidad protegida. Y lo que quiero aclarar para ilustrar un poco a ese medio difamador es que esa persona no es investigada, no es imputada. Jamás se le habría podido detener. Pero en todo caso, el texto o el contenido completo de esa conversación lo vamos a conocer, porque si se ha usado el celular de Junior Izquierdo para esa comunicación, tiene que estar en un celular que además está en manos de la Fiscalía en este momento, ¿no? Pero lo más importante de todo, en este momento, doctor Mejía, es que se va a entregar esta semana. Sí, o por sea supuesto que sí. hoy, mañana. Entre hoy y mañana, sí, porque el viernes es feriado. Se va a entregar la matriz, es decir, el equipo con el que se realizó la grabación en el Chifa, y ahí van a venir los peritajes y ahí vamos a saber quién dice la verdad y quién miente. Definitivamente. Ahora, ¿no le tiene miedo su patrocinado a lo que ha advertido el ministro del Interior, que que ese día no solamente se habló de lo que dice Junior Izquierdo, que se habló, sino que además se habló de los supuestos muñecos, entre comillas, que armaría la DIVIAC? Nicolás, mi patrocinado me ha asegurado que la conversación que él ha tenido, en lo que él ha expresado, no tiene contenido penal, no tiene un contenido de faltas, ni un contenido de falta de ética, ¿no? Lo que él ha hablado, lo que el capitán Izquierdo no tiene ningún de esos tipos de contenido. Entonces yo estoy seguro de lo que me ha dicho mi patrocinado. Muchas gracias al doctor José Carlos Muchas Mejía, gracias, Nicolás, abogado por del la oportunidad. capitán Junior Izquierdo, por estar con nosotros. Bueno, lo que está claro es que ya el primer capítulo, la certeza de que ha habido comunicaciones, que los chats existen, que los contactos en las personas se produjeron. Ahora viene lo más importante, que es el contenido del audio. Y yo insisto, va a haber peritaje para certificar que ese fue el equipo que se usó para la grabación. En segundo lugar, que no ha habido manipulación de ese equipo. Y en tercer lugar, la identificación de las voces de quienes participaron en esa conversación y por supuesto de su contenido. Y ahí ya no va a haber lugar a dudas. Entonces no sé qué se va a hacer con esto. En fin, muchas gracias una vez más. Muchas gracias, Nicolás. Buenos Doctor días. Mejía. Nos vamos con Vanessa Rubio al centro de Lima. Adelante, por favor.